¿Alguna vez has vivido ese momento silencioso, afilado, irreversible en el que dejas de esperar que el mundo te entienda? No hay drama, no hay público, no hay aplausos, solo un vacío que se mete en los huesos como hielo y te susurra al oído que nadie va a venir a arreglarlo por ti, que nadie se queda despierto pensando en tu dolor, que nadie está mirando el móvil a las 3 de la mañana preguntándose si estarás bien. Y en ese silencio brutal, algo muy antiguo despierta dentro de ti. Una fuerza que no suplica, que no se explica, que no necesita ser vista ni aplaudida. Ese es el momento exacto en que dejas de actuar para los demás y empiezas a convertirte en quien siempre debiste ser, porque el mundo puede ser indiferente, pero tú ya no tienes por qué ser impotente. Bienvenido al canal Estoico Líder, el lugar donde el estoicismo no es una frase bonita de calendario, sino el martillo que forja hombres y mujeres indestructibles. Hoy vas a escuchar el relato más profundo y más sin anestesia que este canal haya soltado jamás. Información valiosa e importante. Cuando termine, la necesidad enfermiza de ser visto, entendido o rescatado habrá muerto dentro de ti de la forma más lenta y definitiva posible. Y en su lugar habrá nacido un guerrero que ya no pide permiso para existir. Hay una fantasía silenciosa que casi todos cargamos desde niños, que nuestro sufrimiento es visible, que si dolimos lo suficiente alguien vendrá al rescate, que si lo explicamos bien, alguien finalmente nos abrazará y dirá, te entiendo, no estás solo. Pero luego llega la vida real, el dolor es ignorado, las lágrimas caen en la ducha para que nadie las vea, el móvil no suena, los mensajes se quedan en visto eternamente, y en ese instante algo dentro se rompe de verdad. No es tu valor, es la ilusión. Y esa rotura duele como si te arrancaran una costilla viva, pero también libera. Porque cuando dejas de esperar que el mundo responda a tu dolor, dejas de esperar punto, dejas de congelar tu vida esperando que alguien note que estás atascado. Empiezas a moverte por razones que no tienen nada que ver con aplausos ni con comprensión ajena. Marco Aurelio se lo repetía cada amanecer, mientras el reuma le quemaba los huesos como brasas. No malgastes lo que te queda de vida especulando sobre lo que piensan los demás. Traducido al lenguaje de hoy, deja de esperar que alguien vea tus heridas y te dé permiso para sanar. Cuanto más buscas que te vean, menos te ves a ti mismo y paradójicamente más invisible te vuelves. Hay una tristeza extraña al darte cuenta de que no eres el protagonista de la historia de nadie más que de la tuya propia. No es rechazo, es gravedad pura. Nadie te debe comprensión, nadie está obligado a sostenerte la mano en la niebla, y aunque eso haga que el mundo se sienta más frío, también hace que tu mundo interior arda más fuerte, porque ahora eres tú quien enciende el fuego. Ese desengaño que antes dolía como ácido se transforma en claridad, y la claridad es la primera libertad real. Aquí es donde los estoicos encontraron su fuerza invencible, no en no sentir dolor, sino en dejar de externalizar la curación, en dejar de esperar que otro nombre tu valor, en dejar de convertir tu paz en mercancía emocional barata. Cuando por fin sueltas la esperanza de que otros den peso a tu sufrimiento, empiezas a construir algo indestructible, no porque te hagas más duro, sino porque te haces más claro. Empiezas a darte cuenta de cuánta identidad habías construido alrededor de ser visto, de la creencia infantil de que alguien en algún lugar tenía que preocuparse, y cuando no lo hacía, lo tomabas como prueba de que no valías nada. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir: que la gente no se preocupe no significa que tú no valgas, solo significa que son humanos, distraídos, abrumados, heridos, exactamente igual que tú. El juego nunca fue que te vieran, el juego fue despertarte al hecho de que tú siempre has estado mirando. Tú has sido el único testigo del peso completo de tus pensamientos. Eso no es una maldición, es el regalo más grande que te han dado, porque significa que tú tienes el poder de cambiar la narrativa. No ellos, tú. Hay poder en ser invisible, hay claridad en caminar sin necesitar público. Epicteto lo clavó: no expliques tu filosofía, encárnala. Eso pasa cuando dejas de necesitar que te vean, empiezas a convertirte, no por atención, no por reconocimiento, sino porque algo dentro de ti se niega rotundamente a seguir siendo pequeño.
El dolor que antes parecía insoportable se convierte en tu plano de construcción. El silencio que antes te atormentaba se convierte en tu maestro. La soledad que antes te aterrorizaba se convierte en tu hogar. Y cuando ese cambio ocurre ya no necesitas anunciar tus heridas. Las llevas distinto, no como carga, sino como prueba de que seguiste adelante. Tal vez ser ignorado nunca fue la tragedia que creías. Tal vez fue el comienzo, la muerte lenta y silenciosa de la ilusión y el nacimiento de algo real, sólido, que ya no busca validación porque está demasiado ocupado construyendo algo permanente. No necesitas que te vean para volverte grande. Necesitas verte a ti mismo con claridad, honestidad y sin adornos. Ahí es donde todo cambia. Ahí es donde empieza tu vida de verdad. Cuando nadie escucha, algo inesperado pasa. Empiezas a escucharte a ti mismo. No la voz de superficie que repite lo que los demás esperan, sino la voz más profunda que habías ignorado porque no era lo suficientemente ruidosa para competir con el circo del mundo. Pero en la ausencia de aplausos, el silencio echa raíces. Empiezas a oír tus propios pensamientos como guía y no como ruido de fondo. Al principio es incómodo. Estás acostumbrado a mirarte en los ojos de los demás. Pero cuando esos ojos se giran, aprendes a verte desde dentro. Y ahí es cuando todo cambia de verdad. Empiezas a moverte distinto. No porque alguien te lo dijo, no porque alguien creyera en ti, sino porque tú decidiste aparecer sin testigos, sin animadores, sin nadie abriéndote la puerta. La confianza en ti mismo no llega como un estallido de seguridad. Llega despacio, disfrazada muchas veces de soledad. Te despiertas un día y te das cuenta de que nadie te está preguntando cómo estás y en vez de derrumbarte, empiezas a construir. Empiezas a tomarte en serio a ti mismo, no porque los demás lo hagan, sino porque te cansaste de esperar. ¿Cuántas veces has pausado tu crecimiento esperando que alguien te diera permiso para seguir? ¿Qué pasa si ese permiso nunca llega? ¿Te quedarías congelado para siempre o reclamarías por fin la autoridad que siempre fue tuya? Ahí empieza el poder real, no en ser elegido, sino en elegirte a ti mismo. El mundo nos enseña a buscar validación como si fuera oxígeno, pero los estoicos sabían que la paz no está en ser populares, está en la disciplina. Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad no viene de ser apoyado, viene de saber que aunque no lo seas, seguirás adelante igual. Cuando entiendes eso, aparecer deja de ser una actuación y se convierte en un acto de respeto propio. Y en ese silencio se forma una nueva relación, no con el mundo, sino con tu propia mente. Empiezas a confiar en ella. Le preguntas qué necesita, escuchas la fatiga de tu cuerpo, el tirón de tu instinto, el fuego en tu pecho. Dejas de externalizar tu intuición, dejas de vivir en reacción. Jung. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Ese despertar no es un momento épico, es una sucesión de decisiones pequeñas y consistentes que construyen cimientos bajo tus pies. Empiezas a cumplir las promesas que te haces a ti mismo, sales a caminar, escribes las palabras, dices que no cuando algo te drena. No son actos ruidosos, pero construyen algo que nadie ve desde afuera, confianza. Y la confianza en ti mismo es la moneda de la libertad verdadera. Hay una fuerza silenciosa que nace cuando te das cuenta de que eres tu propio plan B. Cuando el silencio ya no te asusta, cuando ya no necesitas anunciar cada paso ni explicar cada sentimiento, cuando ya no suplicas que alguien note que lo estás intentando porque tú lo sabes. Tú sabes el esfuerzo que estás haciendo, tú sabes las tormentas que has atravesado, tú sabes lo que costó seguir aquí eligiendo crecer en vez de colapsar. Eso no es arrogancia, es integridad. Ya no estás actuando para el mundo, estás convirtiéndote para ti mismo. Habrá momentos de duda, momentos en que desearías que alguien dijera te veo, pero ahora ya no dependes de eso, ya no te desarmas cuando no llega. Llevas contigo la tranquila certeza de que te has ganado tu propio respeto propio, y eso es raro. Eso es lo que hace que la gente se detenga cuando entras en una habitación, no porque exijas atención, sino porque tu energía dice claramente, ya no la necesito. Séneca, el mayor imperio es dominarse a uno mismo.
Dominarte no se ve como perfección, se ve como consistencia frente a la invisibilidad, se ve como hacer lo que importa aunque nadie aplauda, se ve como mantener tus estándares altos aunque nadie mire. Cuando construyes desde ese lugar, ya no dependes de estructuras externas, te conviertes en la estructura. No te derrumbas cuando alguien se aleja, no te deshaces cuando alguien te malinterpreta, porque tu fundamento nunca estuvo puesto en su comprensión, estuvo puesto en la claridad, en decisiones silenciosas tomadas en soledad, en la fuerza de levantarte y seguir adelante una y otra vez, porque eso es lo que elegiste ser. Y esta es la parte más importante. Cuando empiezas a depender de ti mismo, de esta forma dejas de resentir a los demás por no ser lo que necesitabas. Los sueltas, dejas de esperar que vuelvan, que noten, que expliquen. Ya no atas tu progreso a su presencia. Avanzas igual, no con frialdad, sino con gracia. Te haces libre, no porque el dolor desaparezca, sino porque ya no define tu camino. Lo llevas, pero ya no te lleva a ti. Eso es lo que parece la verdadera autonomía, no la ausencia de necesidad, sino una firmeza interior profunda que dice, aunque nadie me vea, aunque nadie venga, aunque nadie ayude, seguiré adelante. Porque esta vida es mía para vivirla y no voy a esperar permiso de nadie para convertirme en quien siempre estuve destinado a ser. Vivimos en un mundo que premia la exposición. Cada sentimiento debe compartirse, cada herida exhibirse, cada lucha convertida en contenido para que otros comenten. Cuanto más visiblemente roto estés, más atención recibes, pero no toda atención cura. Algunas te mantienen dependiente de seguir herido para sentirte conectado. Y sin darte cuenta empiezas a representar tu dolor, a editarlo, empaquetarlo para recibir simpatía. Lo que era sagrado se vuelve consumible. Lo que era tu mundo interior se convierte en una historia que otros siguen y olvidan. Hay diferencia entre honestidad y performance emocional. Una nace de la profundidad, la otra del hábito. Una es silenciosa, la otra ensayada, y la mayoría nunca aprendió la diferencia. Confundimos expresar con sanar. Creemos que porque hablamos de algo ya lo hemos trabajado. Pero a veces cuanto más hablas de una herida, más viva la mantienes. No todo necesita narrarse. Algunas cosas necesitan sentirse, soportarse, integrarse en silencio. Los estoicos no eran insensibles, eran compuestos, creían en sentir profundamente, pero sin dejar que esos sentimientos controlaran la trayectoria de su vida. Marco Aurelio: sé como el acantilado contra el que rompen continuamente las olas, pero permanece firme y doma la furia del agua a su alrededor. No se refería a reprimir emoción, se refería a no convertirla en espectáculo. Deja que sea presencia. Hemos sido condicionados a creer que el silencio es debilidad, que si no expresamos cada sentimiento estamos ocultando, pero algunas cosas no están destinadas a compartirse. Algunas partes de tu historia son sagradas precisamente porque solo te pertenecen a ti. Mantener algo privado no significa que te avergüences, significa que proteges algo valioso, y eso inquieta a la gente, porque el silencio no se puede diseccionar, no se puede compadecer ni alabar. Exige espacio, crea misterio, y el misterio, en un mundo adicto al acceso, resulta amenazante. Jung hablaba mucho de la sombra, las partes que enterramos o proyectamos, pero también dijo, la soledad es para mí una fuente de curativa que hace que valga la pena vivir. La verdad es que no toda sanación necesita ser visible. Algunas de las transformaciones más profundas ocurren cuando nadie mira, cuando estás sentado con tus pensamientos, cuando eliges no responder, no probar, no explicar, cuando dejas que las emociones pasen sin necesitar que las vean, les gusten o validen. Eso no es represión, es soberanía. Es fácil confundir lo ruidoso con lo fuerte, pero la fuerza no siempre grita. A veces es callada, quieta y completamente desinteresada en ser comprendida. No tienes que probar tu crecimiento, no tienes que narrar tu sanación en tiempo real. Puedes guardarla y dejar que los resultados hablen después. Y esa paciencia, esa negativa a representar, es lo que te da poder, porque significa que tu paz no está en negociación pública. Hay una belleza extraña en volverte inexplicable, en ser alguien que ya no comparte cada moretón emocional solo para recibir suavidad a cambio.
Aprendes que no todos merecen acceso a tu lucha, no porque ocultes, sino porque dejaste de ofrecer tu dolor como forma de ganar conexión. Cuando dejas de emitir tus heridas, dejas de atraer gente que solo está ahí para observar el daño. Y lentamente empiezas a atraer quienes respetan lo que has construido en silencio. Séneca dijo: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrentó la adversidad, porque no se le permitió probarse a sí mismo. Pero una vez que enfrentaste la adversidad y creciste, no necesitas exhibir las cicatrices para justificar tu fuerza. No necesitas seguir abriendo heridas para recordar a otros lo que soportaste. Ya lo demostraste a ti mismo. Eso basta. El momento en que tus emociones dejan de ser moneda de cambio para atención es cuando dejas de gastarlas tan barato. Empiezas a proteger tu vida interior como algo raro, porque lo es, y en esa protección encuentras claridad. Te das cuenta de cuánta energía gastaste explicando lo que no necesitaba explicación. Sientes cuánto poder perdiste pidiendo ser entendido por gente que no tenía profundidad ni para entenderse a sí misma. Ves cómo la multitud celebra la vulnerabilidad, pero olvida mencionar que la verdadera vulnerabilidad no es exposición, es discernimiento. Saber cuándo hablar y cuándo callar, elegir quién ve lo real y quién solo la superficie. No necesitas que el mundo valide tus emociones para que valgan. No necesitas convertir tu dolor en arte solo para justificar que duele. Puedes sostener ese dolor en silencio, puedes sanar sin exhibición, puedes llorar sin audiencia. Y cuando lo haces, algo increíble ocurre. Dejas de temer el silencio. Empiezas a sentirte en casa dentro de él. Porque ya no se siente abandono, se siente retorno. Retorno a ti mismo. Retorno a lo real. No hay nada malo en expresar emoción, pero cuando la expresión se vuelve performance te roba poder. La soberanía empieza cuando eliges presencia sobre actuación, cuando dejas de explicarte para sentirte seguro, cuando comprendes que tu paz no es frágil, se forjó en soledad, y cuando otros ya no pueden predecirte por tus patrones emocionales, empiezan a respetar la profundidad que no pueden alcanzar. No porque te volviste frío, sino porque te volviste sabio. No le debes a nadie asiento en primera fila para tu sanación. Y no necesitas sangrar en público para probar que eres humano. Algunas cosas están hechas para guardarse cerca. Algunas verdades solo se susurran a ti mismo. Eso no es esconderse, es madurez. Y en un mundo que glorifica el ruido, ese tipo de silencio se convierte en su propia rebelión, su propia libertad. El rechazo siempre se siente personal porque toca algo primitivo, la necesidad de pertenecer, de ser visto, de ser aceptado tal como eres. Pero muchas veces lo que parece rechazo es en realidad redirección. No fuiste descartado porque te faltara valor, fuiste apartado porque tu profundidad no podía digerirse con ojos superficiales. Tu silencio fue confundido con ausencia, tu autocontención con frialdad. Fuiste malentendido no porque fallaras en expresarte, sino porque llevas una frecuencia que la mayoría no sintoniza. Eso no te hace equivocado, te hace raro. El mundo en general no reconoce matices, celebra lo fácil de etiquetar, de consumir, de predecir. Así que cuando no encajas en esas cajas limpias, te vuelves incómodo. Y la incomodidad, en un mundo que corre para categorizar, suele descartarse antes de explorarse. Es fácil interiorizarlo como defecto, pensar, si fuera más ruidoso, si sonriera más, si suavizara mis bordes, quizá me aceptarían. Pero esa es la trampa, creer que tu valor está en ser legible para los demás. No fuiste hecho para encogerte hasta caber en su comprensión. Jung escribió, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. No en quien otros pueden entender fácilmente, sino en quien eres cuando nadie mira y has dejado de intentar ser aprobado. Esa autenticidad suele costar comodidad, invita al malentendido, exige soledad, pero también crea espacio para una transformación más profunda, una que no es impulsada por aplausos, sino por alineación. Llega un punto en que dejas de interpretar el rechazo como pérdida y empiezas a verlo como claridad. Cada persona que te pasa por alto, cada espacio que no te recibe, cada silencio después de tu presencia, todo revela algo, no sobre tu valor, sino sobre dónde no pertenece tu energía. Esa información es oro puro,
te ahorra años de duda, te enseña a invertir donde te valoran, no solo toleran, y una vez que lo aprendes, dejas de perseguir explicaciones, dejas de preguntarte por qué alguien no te eligió. Comprendes que no ser elegido fue la bendición, porque te devolvió a ti mismo. Hay una revolución silenciosa que empieza cuando dejas de intentar ser entendido. Rediriges toda la energía que gastabas en ser visto hacia construir algo que no necesita explicación. Pasas de escasez emocional, probar constantemente tu valía, a soberanía psicológica, donde tu existencia ya no está en debate. Ahí tu centro de gravedad se mueve hacia adentro. Ya no te mueve la aprobación ni te sacude el rechazo, te vuelves anclado, y las personas ancladas son magnéticas no porque busquen atención, sino porque llevan algo estable en un mundo que gira demasiado rápido. La gente seguirá malinterpretándote, creará historias para entender tu silencio, tu ambición, tus límites. Déjalos, no eres responsable de corregir cada narrativa falsa. Marco Aurelio: la opinión de 10.000 hombres no vale nada si ninguno sabe del tema. Tú eres el tema, y la mayoría no te conoce, no de verdad. Ven fragmentos, proyectan, asumen, simplifican, y aunque antes eso te molestaba, ahora lo ves como ruido. El momento en que dejas de necesitar corregir el ruido, tu enfoque se afila, haces más, duermes más profundo, te mueves más limpio, porque tu vida ya no se construye alrededor de ser percibido correctamente, se construye alrededor de ser vivida con verdad. Hay una paz inmensa en eso. Dejas de gastar energía explicando tu proceso, tus prioridades, tu silencio. No justificas por qué te has vuelto callado, por qué te alejaste, por qué tus límites son más firmes, simplemente los vives. No como defensa, sino como extensión natural del respeto propio. Te vuelves alguien que se mueve con convicción, no con comentario, y con el tiempo eso crea distancia, no entre tú y los demás, sino entre tú y el ruido que antes nublaba tu mente. El rechazo se convierte en revelación cuando comprendes que no te encogió, te esculpió, te mostró dónde no ir, en quién no convertirte, qué no aceptar. Lo que antes parecía exilio ahora se siente espacio. Espacio para construir, para respirar, para finalmente volverte no alguien aceptable, sino alguien innegable. Y ese cambio, ese movimiento de querer ser visto a elegir convertirte, lo cambia todo. Dejas de hablar para ser oído y empiezas a hablar para construir. Dejas de entrar en habitaciones para probar tu valor y empiezas a entrar sabiéndolo. Dejas de preguntar si eres demasiado y empiezas a preguntar si el espacio es demasiado pequeño para tu verdad. Dejas de disculparte por tu profundidad y empiezas a protegerla. Eso no es arrogancia, es llegada. La gente habla de la soledad como si fuera algo de lo que escapar, como si la ausencia de otros significara ausencia de valor. Pero la soledad, cuando la eliges con intención, no es aislamiento, es transformación. No te encoge, quema todo lo que no te pertenece. Al principio se siente silencio pesado, donde el ruido del mundo se apaga y solo quedan tus pensamientos. Pero lentamente ese silencio se afila, se convierte en espejo que no miente. Y lo que ves ahí, sin distracciones, no es tu debilidad, es tu fundamento. La soledad no te destruye, revela lo que siempre estuvo ahí debajo del ruido. El ansia de aprobación, el impulso de complacer, las actuaciones sutiles que ni sabías que hacías. Esas cosas empiezan a derretirse en el horno de estar solo, y en su lugar se forma algo más duro, algo real. Es en esa quietud donde empiezas a encontrarte de verdad, no la versión curada para los demás, no la identidad moldeada por expectativa u obligación, sino la materia prima de tu mente, tus valores, tus miedos. Y para mucha gente eso es exactamente por qué la soledad aterra, porque cuando no queda nadie a quien impresionar, nadie a quien perseguir, te quedas solo con la verdad, sin actuación, sin edición, solo tú, y aunque al principio parezca pérdida, es el comienzo de la libertad. Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellas. En soledad esos juicios se hacen visibles. Empiezas a ver cuántos pensamientos no eran tuyos, cuántos miedos venían de voces ajenas,
¿Cuánta identidad construiste evitando el rechazo en vez de buscando la verdad? Ahí empieza la alquimia interna. El malestar no desaparece, se transforma. Lo que parecía soledad empieza a sentirse privacidad. Lo que parecía exilio empieza a sentirse claridad. Empiezas a oír tu propia voz más fuerte que las opiniones del mundo. Y esa voz, sin censura, sin pulir, sin miedo, te enseña cómo vivir. Comprendes que la paz no se encuentra en una agenda llena o una habitación llena. La paz se encuentra en presencia, en poder sentarte contigo mismo y no huir, en sentir el peso de tu mente y no correr de él. Eso no es desapego, es maestría. Jung: el hombre que mira afuera sueña, el que mira adentro despierta. La soledad es lo que te obliga a mirar adentro, a despertar. Y con ese despertar viene una responsabilidad. Ya no puedes culpar al ruido de tu confusión, ni a los demás de tu estancamiento. Ahora eres solo tú, y ahí empieza el poder, porque cuando dejas de externalizar tu vida, recuperas la capacidad de dirigirla. Ya no esperas que alguien te salve, te valide o te guíe. Empiezas a construir tu brújula desde dentro, y esa brújula apunta a algo más sólido que la atención, apunta a la integridad. La mayoría evita la soledad porque no les gusta lo que sienten cuando todo lo demás se quita. Pero ese malestar es exactamente lo que hace necesario el proceso. No te vuelves fuerte evitando enfrentarte a ti mismo, te vuelves fuerte confrontando lo no sanado, lo poco claro, lo incierto, y hacerlo sin audiencia. Esa es la diferencia entre soledad y aislamiento. El aislamiento es huir, la soledad es correr más profundo. Y en ese lugar más profundo se forma tu resiliencia, silenciosamente, consistentemente, sin aplausos. Empiezas a tomar decisiones distintas, no desde esto será aceptado, sino desde esto alinea conmigo. Empiezas a confiar más en tus instintos porque has pasado tiempo con ellos, has escuchado lo suficiente para separar intuición de inseguridad. Y ese nivel de autoconocimiento no se enseña, se gana. Con silencio, con espacio, con la quietud mental que te enseña a cargar tu propio peso. Ese tipo de claridad no grita, no se anuncia, pero los demás lo sienten, en cómo hablas, cómo te mueves, cómo no persigues lo que antes te rompía. La soledad afila tus límites, dejas de decir sí solo para no decepcionar, dejas de participar en conversaciones que drenan tu espíritu, aprendes que no es cruel, es honesto, y la honestidad, cultivada en soledad, se convierte en forma de vivir. No necesitas probar nada más, no necesitas justificar tu distancia ni explicar tu enfoque, simplemente lo vives, porque hiciste el trabajo en silencio y ahora tu energía habla por ti. Séneca: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La soledad te ayuda a ver la diferencia. Te saca de desastres imaginados, narrativas falsas, miedos heredados, te planta en lo real. Y en esa tierra crece algo inquebrantable, un sentido del yo que no cambia con tendencias, una dirección que no tambalea cuando te malentienden, una fuerza que no es ruidosa pero sí duradera. Cuando vuelves al mundo después del tiempo solo, vuelves distinto, no distante, sino deliberado, no amargado, sino con límites. No hablas para ser oído, hablas porque tus palabras vienen de la quietud, no del ruido. No te dejas influenciar fácilmente, no te sacuden fácilmente, porque sabes en qué tierra estás parado. La construiste tú, un momento callado a la vez. Por eso la soledad no es castigo, es preparación. Es el campo de entrenamiento para la confianza en ti mismo, el respeto propio y la dirección propia. No es donde la vida termina, es donde empieza a profundizarse. Y quien ha aprendido a caminar por su propia mente despierto y solo se convierte en alguien a quien el mundo no puede mover fácilmente, porque ya no pertenece al ruido, pertenece a sí mismo. Llega un punto silencioso de inflexión en toda vida donde la versión de ti que una vez pareció esencial empieza a desmoronarse, no con un estruendo dramático sino con una erosión lenta e innegable. El viejo yo, el que necesitaba aprobación, el que se doblaba para caber en espacios demasiado pequeños, el que ensayaba palabras solo para ser querido, empieza a pesar, a sentirse anticuado, falso.
Intentas cargarlo un poco más por costumbre, por miedo, quizá por culpa, pero arrastra, se pone rígido y al final empieza a pudrirse. Eso no es fracaso, es evolución. Cuando algo muere dentro de ti, no siempre es pérdida. A veces es la primera respiración de algo más hondo, el comienzo de una existencia más honesta. Al principio es desorientador, ya no te sientes del todo tú, pero tampoco puedes volver atrás. La máscara ya no calza, los viejos patrones agotan, dices menos, pero lo que dices pesa más. Dejas de explicar no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no sientes la necesidad de ser comprendido por todos. La persecución de aprobación se desvanece y en su lugar crece algo firme. Te mueves con más intención. No llenas el silencio por nervios. No representas tu personalidad para que otros se sientan cómodos. Simplemente estás ahí como una montaña, quieta, vigilante e inamovible. Es extraño cómo responde la gente cuando ocurre este cambio. Algunos se alejan, otros preguntan qué pasó. Dirán que te volviste frío, distante, menos divertido. Lo que en realidad sienten es que dejaste de hacer trabajo emocional que nunca te pidieron. Retiraste tu disponibilidad para ser excesivamente palatable. Ya no eres adicto a ser querido. Y esa ausencia incomoda a quienes aún viven midiendo su valor en los ojos ajenos. Pero aquí está lo que no ven. Esa versión de ti tenía que irse. Necesitaba caer para que pudieras moverte libre, para que dejaras de editar tu verdad para que cupiera en la narrativa de alguien más. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. No mataste tu viejo yo por odio, lo superaste por verdad. Dejaste de condenar tu necesidad de espacio, tu deseo de soledad, tu ansia de una fuerza más simple y callada. Y en esa aceptación el viejo yo se liberó. No como castigo, sino como rito de paso. No necesitas explicar este proceso a los demás. Quienes realmente entienden no preguntan. Y quienes no, nunca estuvieron destinados a caminar con esta próxima versión tuya. Empiezas a notar quién respeta tu silencio y quién solo te conocía por tu ruido. Te das cuenta quién valoraba tu esencia y quién solo amaba tu accesibilidad. Esa claridad duele, pero es necesaria. Separa lo estacional de lo permanente. Refina tu círculo. Limpia el desorden emocional que eras demasiado educado para tirar y crea espacio para la alineación. Marco Aurelio: el obstáculo para la acción avanza la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino. Eso es lo que es la desaparición de tu viejo yo. Parece pérdida, pero abre sendero, un sendero donde ya no persigues conexión, sino que la atraes por estar anclado. Donde no necesitas ser conocido por muchos para sentirte conocido dentro de ti mismo. No buscas espejos en otros. Encontraste el tuyo, y basta. Hay algo sagrado en volverte a alguien que ya no anuncia su cambio. No lo publicas, no haces campaña por reconocimiento, simplemente vives distinto, y la diferencia se hace imposible de ignorar. La gente lo siente en tu energía, tus decisiones, tu desapego de dramas menores. Sienten una calma que no se finge, porque vino con precio. Se ganó en el desmantelamiento silencioso de tu antiguo yo, en las noches que lo dudaste todo y aún así elegiste seguir, en los momentos donde quisiste explicar, pero elegiste evolucionar. Ya no te activan las mismas cosas, ya no te atraen las mismas conversaciones, ya no sientes el tirón de estar constantemente disponible y al principio eso se siente soledad. Luego se convierte en libertad, porque te das cuenta de que nunca estuviste realmente conectado a esas personas, lugares o roles. Estabas conectado a quien tenías que volverte para quedarte ahí, y ahora esa persona se fue. Séneca: todo nuevo comienzo viene de algún otro comienzo que termina. Esto no es solo cambio de mentalidad, es renacimiento. Y como todo renacimiento, es callado al principio, subestimado sin celebración, pero increíblemente real, y con el tiempo se hace innegable. No porque lo anuncies, sino porque lo encarnas. Te vuelves alguien que se mueve con autoridad callada, que no necesita explicar sus valores porque los vive. Alguien cuya ausencia habla tan fuerte como su presencia solía hacerlo. No por orgullo, sino por paz. El viejo yo era necesario. Te trajo hasta aquí.
Aprendió las lecciones duras, absorbió las heridas, luchó por pertenecer, pero su tiempo terminó. No le debes nada salvo gratitud y despedida. Y ahora en su lugar estás tú, más claro, más fuerte, sin disculpas, no mirando atrás buscando validación, no estirándote hacia adelante en desesperación, sino anclado aquí, ahora entero. Y eso más que nada es lo que te hace imposible de encasillar, porque dejaste de ser lo que el mundo te dijo que fueras. Te convertiste en quien siempre estuviste destinado a ser. La presencia verdadera no viene de cuánto hablas o cuán fuerte lo hagas, viene de cuán poco necesitas decir. Hay un tipo de poder callado en quien dejó de buscar validación, un peso en su quietud. Lo sientes cuando entra en una habitación y no intenta controlar el espacio, simplemente está. No necesita anunciar su presencia porque su energía la lleva por él. No empuja para ser notado y sin embargo es a quien todos miran. No es arrogancia, no es actuación, es la confianza de quien ya no tiene hambre de permiso para existir. En un mundo obsesionado con apariencias, ese tipo de contención es raro, y por ser raro, es magnético. Empiezas a comprender que la verdadera fuerza es silenciosa, no oculta, sino desinteresada en la performance. Es producto de quien enfrentó su miedo y se sentó con él, quien caminó por el dolor sin convertirlo en espectáculo, quien no necesita posar ni inflarse porque no opera desde inseguridad. Ya enfrentó el abismo y volvió sin necesitar probar nada a nadie. Jung, el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones, nunca las ha superado. Cuando haces ese trabajo interno, cambia cómo te mueves, cambia cómo hablas o cuán a menudo eliges no hacerlo, porque ahora el silencio se convierte en declaración. Dejas de reaccionar a cada opinión, dejas de defender cada movimiento, dejas de sentir la compulsión de aclararte ante quienes están comprometidos a malinterpretarte, no por apatía, sino por alineación. Comprendes que si alguien no siente tu valor, ninguna palabra lo hará ver, y si alguien sí lo siente, no tendrás que convencerlo. Entonces conservas tu energía, hablas solo cuando importa, y cuando hablas, la gente escucha, no porque seas más ruidoso, sino porque eres selectivo. Tus palabras no se desperdigaron, se ganaron. No eran para ser oído, eran para expresar algo real, algo arraigado. Hay poder en ese desapego, no el frío que aleja, sino el autocontenido que no se aferra a resultados. Puedes involucrarte sin absorberte, puedes estar presente sin actuar, puedes importar sin aferrarte. Y esa claridad habla más alto que el carisma. Porque cuando alguien no puede ser sacudido por el juicio, no puede ser provocado a reaccionar exageradamente, no puede ser influido por halago o crítica, empieza a sentirse como una fuerza inmóvil. Y no solo respetamos las fuerzas, nos ajustamos a ellas. Esto es lo que separa a los anclados de los hambrientos de atención. Los anclados no compiten por el foco porque llevan su propia luz. No persiguen el próximo halago, ni conexión basada en actuación. Construyen algo callado pero duradero, algo que no se derrumba cuando la habitación se calla, algo que no cambia con la opinión pública, y la gente lo nota. Siempre lo hace, porque en una cultura que premia lo ruidoso, los firmes se vuelven misteriosos. Los que no necesitan probarse empiezan a sentir que ya probaron algo mucho más importante, el dominio de sí mismos. No hay que perseguir reconocimiento cuando te mueves con intención. No hay que explicar tu ritmo cuando confías en tu tiempo. Cuanto menos dices, más espacio dejas para que otros sientan lo que eres. Y cuando tu presencia está construida sobre profundidad, no sobre actuación, deja una huella. No porque fuera ruidosa, sino porque fue anclada. Epicteto, primero di a ti mismo quién quieres ser y luego haz lo que tengas que hacer. El poder callado se construye sobre ese principio. Decides quién eres y luego lo vives, no para aplausos, sino para alineación. Así que si alguna vez te preguntaste por qué ciertas personas comandan atención sin pedirla, ahora lo sabes, no la persiguen, no la piden. Simplemente se mueven en alineación con quienes son. Y ese tipo de presencia, anclada en quietud interior, siempre habla más fuerte que el ruido. No necesita gritar. No porque te hayas vuelto amargado o insensible,
sino porque por fin superaste la ilusión de que tu fuerza debía depender de cómo te traten los demás. Es el punto donde ocurre un cambio sutil pero permanente. El mundo ya no tiene el mismo poder para sacudirte. Su silencio no te inquieta, su aplauso no te seduce. Empiezas a moverte desde un lugar distinto, desde un centro que no pide permiso, que no ruega ser visto, que no se desmorona cuando lo ignoran. Esa es la paradoja. Solo ganas poder real cuando dejas de necesitar que te rescaten. No del dolor, sino de la incomodidad de estar solo en tu verdad. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el cuidado de otros equivale a seguridad, que debemos ser oídos para sentirnos reales, entendidos para sentirnos válidos, sostenidos para sentirnos enteros. Pero hay una verdad más profunda. El poder no es algo que te dan por atención, amor o reconocimiento. Es algo que se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, con las elecciones que haces cuando nadie mira. Por eso cuando dejas de ansiar los recursos emocionales de los demás, algo notable ocurre, te conviertes en tu propia fuente. Y cuando lo haces, te das cuenta de que nunca fuiste impotente. Solo estabas esperando permiso para ser fuerte. Lo más terrorífico es aceptarse a uno mismo por completo. Y ahí empieza esta nueva forma de poder, con la aceptación, no solo de tus fortalezas, sino de tus miedos, tu oscuridad, tu decepción, tus necesidades no satisfechas. Aceptas que quizá nunca te entiendan, que quizá nadie te ame exactamente como siempre quisiste. Y en vez de pelearlo, exhalas. Dejas de resistir lo que es. Dejas de intentar controlar cómo sienten los demás por ti. Y en esa rendición surge un nuevo control. No sobre personas ni resultados, sino sobre ti mismo. Dejas de explicar lo que no necesita explicación. Dejas de entregar pedazos de tu alma a cambio de consuelo temporal. Ya no te haces más pequeño para ser digerible. Ya no doblas tu voz para evitar tensión. Simplemente estás en tu vida, desplegado, sin editar, y dejas que las fichas caigan donde caigan. Algunos se irán, otros se acercarán. Pero nada de eso cambia quién eres, porque ahora tú defines tu valor. Dejaste de subcontratarlo. Dejaste de perseguir amor como prueba de existencia, y por eso ya no eres frágil. Estás arraigado. No significa que dejes de sentir. No significa que te cierres o camines por la vida intocado. Significa que dejas de esperar que el cuidado externo arregle lo que solo la claridad interna puede. Dejas de convertir tu sanación en proyecto grupal. Comprendes que la paz se construye solo y se mantiene protegiendo esa soledad, no invitando constantemente a otros para validar tu progreso. Ya no necesitas ser reflejado en los ojos de alguien para saber que eres entero. El espejo ahora es interno y no distorsiona. Tampoco temes la desconexión, porque la conexión más profunda contigo mismo ya está establecida. Eso te hace fuerte, no frío. No distante, sino autocontenido. La gente puede ir y venir, puedes amar y ser amado, pero tu fundamento no tiembla con su presencia ni con su ausencia. Eso no es desapego de la vida, es compromiso en tus propios términos. Y eso es lo que parece la verdadera autonomía. Dejas de ser un invitado en tu propia mente, te vuelves el arquitecto. Marco Aurelio. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Cuando tu atención ya no está enganchada en quién te nota, quién se preocupa, quién aplaude o quién se queda, rediriges esa energía hacia adentro. No en aislamiento, sino en intención. Empiezas a hacer preguntas distintas, no ¿por qué me trataron así?, sino ¿qué puedo construir con lo que queda? Conviertes tu dolor en disciplina, tu silencio en estrategia, tus decepciones en diseño, porque ya no estás atascado, ya no estás congelado esperando la próxima ola de validación para llevarte adelante. Te convertiste en la corriente. Este tipo de poder, callado, intocable, no lo dan la buena fortuna ni las personas adecuadas. Se forja en el momento que dejas de necesitar que otros te encuentren y empiezas a encontrarte donde estás. Y de ese encuentro nace algo más honesto, un yo que ya no se edita para agradar,
una dirección que ya no se tambalea por miedo a ser malentendido, una vida que finalmente es tuya, no prestada de las expectativas ajenas, sino poseída. Te vuelves alguien que se mueve con claridad, no con desesperación, alguien que puede sostener espacio para sus emociones sin derramarlas en cada interacción, alguien que no se desmorona cuando los aplausos cesan, porque nunca construyó su ritmo alrededor del ruido ajena. No necesitas ser seguido para sentir que vas a algún lugar, sabes a dónde vas. Y por eso la gente empieza a sentir tu gravedad, no porque la exijas, sino porque ya no la necesitas. Y eso es raro. Así que cuando dejas de necesitar cuidado, no lo confundas con pérdida. Es retorno, es reclamación, es afilado. Recuperaste lo más importante, la capacidad de guiarte, de caminar por la decepción sin plegarte, de ser invisible sin desaparecer, de ser malentendido sin abandonarte a ti mismo. Ahí es donde todo cambia. Ahí es cuando la vida empieza a moverse a tu favor, no porque el mundo de pronto te entienda, sino porque dejaste de necesitar que lo haga. Y en ese espacio te vuelves algo inquebrantable. No porque nacieras así, sino porque lo elegiste una y otra vez, hasta que tu mente creyó que ya eras suficiente. No necesitas ser visto para volverte poderoso, no necesitas ser entendido para volverte entero. El momento en que dejas de esperar que el mundo se preocupe, es el momento en que empiezas a moldearte en algo que no puede ignorar, silenciosamente, completamente, sin disculpas. Gracias por haber recorrido este camino conmigo hoy, guerrero. Si este audio te acaba de partir el pecho y volver a armarlo más fuerte, suscríbete ahora mismo al canal Estoico Líder, activa la campana y deja un comentario con una sola frase: ya no necesito que me vean. Debajo dime qué vas a empezar hoy que nadie tiene que validar jamás. Aquí no vendemos motivación barata, aquí te convertimos en alguien que el mundo no puede ignorar aunque nunca te haya entendido. Nos vemos mañana. Tu imperio empieza cuando dejas de pedirle permiso al mundo para reinar, y ese día es hoy.